Hola, ¿qué tal, amados hermanos? Quiero compartirles en esta bonita tarde otra experiencia que tuve con el Espíritu de Dios, y fue a través de un sueño. Yo sé que comúnmente Dios habla y advierte cosas a través de los sueños, así como lo dijo el profeta Joel, que derramaría de su Espíritu para que pudiéramos tener sueños, visiones y movernos en lo profético. No voy a meterme en el tema, pero recuerdo que esa noche yo estaba orando al Señor con uno de los versículos que hemos escuchado de Jesucristo, que precisamente habla acerca del fruto, ¿no? y de ser limpios para llevar más fruto. Yo le decía al Espíritu Santo precisamente que quería ser limpiado para poder llevar fruto, y fruto en abundancia a través del Evangelio, a través de todas las cosas. Y sabemos que los frutos son parte de, son producidos por el Espíritu de Dios y trabajados también en nuestra vida, precisamente a través de las diferentes circunstancias que nos permite vivir, pero sobre todo el Espíritu Santo los produce en nuestra vida, los frutos del Espíritu, como lo hemos conocido. Y en ese sueño yo recuerdo, total me dormí, tuve el sueño, y en ese sueño yo recuerdo que soñé con el Espíritu Santo, y era en forma de, estaba tomando la forma de mi pastor, el apóstol Jorge Díaz, y en ese sueño consideraba yo que tenía que acercarme a él, ¿no? Yo me acercaba a él y le decía: oye, quiero que ores. Y antes de que yo dijera la palabra, porque yo quería ser libre o quería llevar más fruto, tener más limpieza en mi mente, y yo le dije: quiero que ores, y él me dijo: liberación. Y yo dije: sí, es correcto. Entonces yo recuerdo nada más que sentí un poder extraño sobre mi cuerpo y empezaba a liberarme de aquellas cosas que tenía yo. Y recuerdo que después de eso pasó, y después solamente me dijo una palabra. En ese momento me dijo una palabra, me dijo San Judas, y me quedé pensando todo ese momento que desperté, porque comencé a despertar y recordé esas palabras: Judas, Judas, Judas. Y decía, ¿qué quiere decirme Dios en esa palabra, el Espíritu Santo? Y cómo supe que era el Espíritu Santo, porque le pregunté a mi apóstol, ¿no? Decía algo muy cierto, que a veces el Espíritu de Dios toma la figura que Él quiere. El Espíritu de Dios es una persona, no es una fuerza, como muchos lo dicen. Y recuerdo que comencé a orar y le dije: Señor, ¿qué tienes que decirme con Judas? Y recordé que Judas también fue uno de los discípulos de Jesús, y no Judas el traidor, sino otro Judas. Había dos Judas en ese lugar. Y pues me fui a la Biblia e investigué un poco. Lo voy a leer un poco, tengo mi computadora aquí abajo, pero quiero que conozcamos el mensaje que el Espíritu de Dios tiene para tu vida, que es muy importante, porque seguro de verdad estoy que este mensaje puede cambiar tu vida y la manera que hemos estado percibiendo las cosas, y poderlas percibir de la manera correcta. Yo creo que el Espíritu de Dios y Dios, a través de su palabra, nos ayuda a tener una percepción correcta de lo que de verdad debería de ser. Y verdaderamente estos capítulos me abrieron el entendimiento y la mente para poder predicar un mensaje más limpio. Pero quiero leer Judas capítulo 1, versículo 3. No voy a leer la salutación o el saludo. Y el capítulo se llama Advertencia contra la mentira. Dice: amados hermanos en Cristo, hace tiempo que he querido escribirles acerca de la salvación que nos ha dado Dios. Ahora les escribo para pedirles que luchen y defiendan la enseñanza que Dios les ha dado para siempre a su pueblo elegido. Y si recordamos que Jesús siempre había mencionado que después de que Él se fuera, nos enviaría un Consolador, el Espíritu de Dios, que nos enseñaría todas las cosas. Y el Espíritu Santo estuvo trabajando intensamente en la vida de los apóstoles, que comenzó a enseñarles cómo deberían de ser las cosas. Incluso el gran mandamiento, o la gran encomienda, como se le conoce, no vayan y hagan discípulos a todas las naciones, es un capítulo donde el Espíritu Santo iban con el poder del Espíritu Santo para predicar el Evangelio del Reino, y el Espíritu de Dios les enseñaba cómo deberían de hablar. Incluso Jesús les dijo que iban a ser perseguidos a los discípulos, pero que no se preocuparan, que el Espíritu Santo les daría de qué hablar. Y me llama la atención mucho este versículo, porque verdaderamente nosotros, como hijos de Jesús, como hijos de Cristo, deberíamos de estar defendiendo las enseñanzas que no solamente Cristo, nuestro Espíritu de Dios, nos da a través de la Escritura, ¿no? Sé que hay diferentes tipos de corrientes, doctrinas o enseñanzas, pero creo firmemente que la palabra de Dios tiene que ser revelada. No solamente es conocimiento, el conocimiento sin la revelación no tiene fruto, pero cuando conoces a Dios y Dios te revela a través de su palabra, comienzas a tener frutos, y frutos en abundancia. Pero
Me llamó la atención mucho este versículo porque verdaderamente se han estado levantando falsos profetas, falsos maestros, falsos cristianos también, falsos hijos de Dios que enseñan cosas equivocadas que Cristo jamás nos dijo que serían así, ¿no? Y un tema muy importante en este video es acerca del dinero, ¿no? Creo que en un segundo sueño que tuve con el Espíritu Santo, que fue confirmación del primero, fue acerca del primero, el segundo confirmó esto que estoy leyendo de Judas, fue acerca de esa parte esencial de lo profético y del dinero, que en muchas de las ocasiones lo profético se ha corrompido a causa del dinero. Entonces quiero leerles más adelante lo que decía, pero tenemos que ser conscientes de poder defender las enseñanzas que Cristo nos enseñó a través de su palabra, y que leamos la palabra, porque si no leemos la Biblia jamás podremos entender los pensamientos de Cristo y lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, y sería fácil distorsionar el Evangelio de Cristo. Pero dice, pobre gente, en el versículo 11 dice, voy a brincar, no voy a leerlo todo, si quieres leerlo todo puedes leerlo ahí en tu casa. Dice el versículo 11, pobre gente se porta como Caín y por el afán de ganar dinero cometen el mismo error que cometió Balaam. Son tan rebeldes que morirán como murió. Leyendo o en algún momento acerca de la vida de Caín, acerca de la vida de Balaam y acerca de la vida de Coré. Creo que son tres personajes reconocidos. Caín pues se encuentra en el libro de Génesis, Balaam se encuentra en el libro de Números, capítulo 22 me parece, y Coré no recuerdo, si mal recuerdo está en Éxodo, creo, pero esos tres personajes tienen algo en común, es que ellos fueron rebeldes al mandamiento de Dios, a la palabra de Dios, a la autoridad de Dios. En el caso de Caín, pues mató a su hermano por envidia y fue rebelde ante la palabra del Señor. En el caso de Balaam, Dios le encomendó, y este es el punto central dentro de lo profético, que Dios le encomendó a Balaam a bendecir al pueblo de Israel después de que Balac, el rey de algunos reinos que estaban alrededor, después de que Israel sale de la tierra prometida y empiezan de la tierra de Egipto y empiezan a conquistar la tierra prometida, Balac empieza a sentir la presión del pueblo de Israel y manda a llamar a un profeta para que maldiga al pueblo, renovando y considerando algo muy importante que el Señor Jesús nos dijo, ¿no? Que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y en este capítulo 1 de Judas, precisamente es uno, porque realmente no tiene más capítulos. La gente se porta como Caín y por el afán de ganar dinero cometen el mismo error que cometió Balaam. Recordamos que Balaam fue un profeta del Señor, que precisamente verdaderamente Dios le hablaba claramente a Balaam todas las cosas que eran necesario comunicar al pueblo de Israel. Pero dice aquí, por el afán de ganar dinero, y muchos profetas, apóstoles, maestros de la palabra, por el afán de ganar dinero, porque la codicia les está ganando, cometen el mismo error que cometió Balaam. En vez de bendecir al pueblo de Israel, consideran que todo lo que están haciendo, sacando de contexto la palabra de Dios, creyendo que solamente una profecía está basada en poder prosperar la vida de las personas. Y considero que es importante, dice, no menosprecies la profecía. La profecía siempre nos va a acercar al corazón de Dios y nos va a enseñar lo que debemos de hacer. De hecho, dice la Biblia que sin profecía el pueblo se desenfrenaba, y es necesario conocer la palabra profética. Y la palabra profética más segura, sin lugar a duda, es la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios tiene que estar la palabra profética tiene que estar sometida a la palabra de Dios, tiene que estar bajo el margen de la palabra de Dios para que ésta pueda decirse que es una palabra certera. Pero una palabra profética que simple y sencillamente se habla bajo el contexto de la bendición sin tener en cuenta la obediencia, es una falta irreverente a la palabra de Dios, porque la Biblia dice que si nosotros obedecemos, escuchamos la voz de Dios, seremos prosperados. Está en Deuteronomio 21, habla acerca de la bendición de Dios si nosotros sabemos oír. De hecho, el primer mandamiento de la Escritura dice, oye Israel, tu Dios uno es. El primer mandamiento es poder escuchar la voz de Dios, y eso lo dijo Jesús en el libro de Lucas. Está escrito en los primeros capítulos, no recuerdo en este momento, pero la Escritura nos hace referencia que tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Y todos aquellos profetas que se han movido a través
del dinero o por la avaricia, es necesario que cambien su manera de caminar, que dejen de cometer el mismo error, que cometan palabras dulces, lisonjeras, que simple y sencillamente alimentan o leen el alma de las personas, a fin de que le hablen a los ídolos de su corazón y ellos se sientan identificados, de verdad digan, Dios me habló, cuando realmente Dios quiere o considera que nosotros procedamos al arrepentimiento, que si nosotros vivimos una vida de santidad, de compromiso, de integridad, estoy seguro que Dios nos va a bendecir. Y el mensaje del Evangelio siempre ha estado centrado en poder arrepentirnos, en poder promover el arrepentimiento. Dice Jesús, hagan frutos dignos de arrepentimiento, y necesitamos volver a los caminos de Jesús, entender la mente de Jesús a través del Evangelio. Y quiero leerles por último otra porción que se conecta con esta otra, que es, bueno, de hecho son dos porciones que se conecta con esta, que es segunda de Pedro capítulo 2 versículo 15. Dice, andan perdidos, pues han dejado de obedecer a Dios para seguir el ejemplo de Balaam, hijo de Beor, que quiso ganar dinero haciendo lo malo. Estaba profetizando por dinero, como muchos profetas hemos visto, y tienen que arrepentirse en el nombre de Jesús, porque hay una consecuencia si nosotros seguimos utilizando el nombre de Dios en vano. Dice, pero precisamente por hacer lo malo, una burra lo regañó, le habló con voz humana y no lo dejó seguir haciendo esas tonterías. Son reverendas estupideces que los profetas del Señor, que los profetas que se mueven en este tiempo, se muevan a través del dinero y bendigan a las personas, o hagan creer a las personas que Dios las va a bendecir a cambio de un dinero, a cambio de un pacto, a cambio de que vengan a depositar. No digo que esto... no digo que todas las personas sean malas, simplemente digo que hay personas que se están desviando del camino de Dios, y entiende el principio de honra. Precisamente Dios habla acerca de la honrar a los profetas, y antes en el Antiguo Testamento se honraba, pero no podemos estar jugando o haciendo un mercado a la fe de Cristo. De hecho, el Evangelio habla que prediquemos el Evangelio gratuitamente, y con ese versículo voy a cerrar. Pero dice aquí que una burra le habló para que dejara de hacer esas estupideces. Y quiero hacer la voz profética el día de hoy. Quiero decirte a ti, pastor, profeta, líder, evangelista, o que estás utilizando o usurpando la voz de Dios para poder sacar un beneficio propio. Quiero decirte que te arrepientas en el nombre de Jesucristo, porque hay un castigo para todas aquellas personas que están menospreciando, que están haciendo a un lado lo más puro, lo más sagrado, el no tener temor a Dios, el no hablar cosas tan tontas. Y una y otra vez lo he escuchado y lo he visto y lo vemos en YouTube, pero quiero seguir leyendo para que podamos entender también. Esos falsos maestros son como pozos secos. Dice que esos falsos maestros, esos son como pozos secos sin agua, son como nubes llevadas por fuertes vientos, pero Dios los castigará y los echará para siempre a la profunda obscuridad. O sea, el castigo es seguro para todas aquellas personas que no escuchen el Evangelio, escuchen esta palabra, que las cosas de Dios no son para hacer mercado. Ellos, para impresionar a la gente, dicen cosas bonitas que en realidad no sirven para nada. Obligan a otros a participar en sus mismos vicios y malos deseos, y engañan a los que con mucho esfuerzo apenas logran alejarse del pecado. Y la verdad es que son una vergüenza, y lo digo con todas las letras de la palabra, porque nos hacen quedar en ridículo. Incluso hay un versículo que habla acerca de esto en este mismo capítulo. Dice, el versículo 3 dice, esos falsos maestros desearían tener más y más dinero y lo ganarán enseñando mentiras, pero Dios ya decidió castigarlos desde hace mucho tiempo y no se salvarán del castigo. Mucha gente, en el versículo 2 dice, mucha gente vivirá como esos falsos maestros, a causa de esos falsos maestros, haciendo todo lo malo que se les antoje. Por culpa de ellos, la gente hablará mal de los cristianos y de su modo de vivir. Es gente que está haciendo quedar en ridículo el Evangelio. Pero Dios hoy está levantando gente nueva, gente fresca, gente como tú, como yo, que necesita salir a defender la fe, como lo hacía Judas capítulo 1. La buena fe sin obras está muerta, dice el libro de Santiago, que tenemos que luchar por obedecer. La fe también viene por la obediencia. Abraham obedeció y ese fue un acto de fe, la obediencia, obedecer al Señor. Pero dice aquí, mucha gente
vivirá como esos falsos maestros que haciendo todo lo malo que se les antoje. Por culpa de ellos la gente habla mal de los cristianos y de su manera de vivir. Y es tener mucho cuidado con lo que estamos haciendo. Creo que lo profético es de bendición siempre. Yo creo lo profético, de hecho, hablo de parte de Dios y sé que Dios me utiliza en ese sentido y con esos dones, los dones proféticos, pero jamás y en ningún momento deberían de utilizarse para poder sacar un beneficio propio, el reconocimiento, el dinero de las personas. Es muy triste y lamentable ver a muchos profetas que se están moviendo a causa del dinero, ¿no? Y empiezan a decir cosas bonitas para poderte agradar. Creo que yo soy una de las personas que soy muy puntual en poder decir no lo que siento ni lo que pienso, sino lo que Dios está diciendo a través de la Escritura, porque lo más importante es saber qué estamos haciendo mal para hacerlo bien. O sea, yo considero que un profeta verdadero siempre va a decirte aquellas cosas que estás haciendo mal, no con el afán de molestarte, sino con el afán de que podamos ser corregidos, como un padre desearía instruir a su hijo, que cuando está haciendo las cosas mal, lo corrige porque lo ama. Es decir, que Dios a través de la Escritura, y hay muchos ejemplos, uno de ellos es Jesucristo, y a través de la Escritura lo menciona, es Jesucristo a través de... en el encuentro que tuvo con la mujer samaritana, Jesús se encuentra con esa mujer y le profetiza y dice: hey, 5 maridos has tenido, pero el que ahora tienes no es tu marido, y le está hablando de la fornicación, del adulterio. Y me imagino que el corazón de aquella mujer vino un arrepentimiento genuino, que tanto que reconoció que Jesucristo era el Mesías. Y cuando Jesucristo hablaba ese tipo de profecías era para que el corazón de las personas se volviera al corazón de Dios. Lamentablemente, y quiero recomendarte un libro precisamente que habla acerca de esta situación que lamentablemente está sucediendo, está siendo mal utilizado, y este libro se llama Así dice el Señor, de John Bevere, que habla acerca de aquellas características de un verdadero profeta y de la profecía. Quiero concluir con este versículo, 1 Corintios 9, del 17 al 18. Yo no puedo esperar que se me pague por anunciar la buena noticia, pues no se me preguntó si quería hacerlo, se me ordenó hacerlo. Pero entonces, ¿qué gano yo con eso? Nada menos que la satisfacción de poder anunciar la buena noticia. Que creo que todos entendemos y deberíamos de entender que cuando nosotros predicamos, no predicamos por los beneficios que pudiéramos obtener de las personas que nos rodean, que sí es válido que las personas se acerquen y honren a las personas que son de Dios, porque Dios se ha movido en su infinita abundancia y misericordia y ha entregado dones y talentos a los hombres para que el cuerpo de Cristo sea edificado. Pero sería importante que todos entendamos que el Evangelio es gratuito. Bueno, pues yo soy el pastor Emanuel y espero que entendamos que el Evangelio debe predicarse siempre y en todo lugar, y sobre todo gratuitamente. Les mando un saludo y un fuerte abrazo.